con nosotros. Muy buenas noches, muy buenas noches. Es una alegría el poder estar aquí en este espacio académico para poder juntos desarrollar el tema del día de hoy. Bien, ya son las 7:10 en punto, es hora adecuada para poder ya iniciar las clases. Bueno, voy a compartir la diapositiva. El módulo de hoy es el módulo 103, el ser auténtico. Les traigo un saludo especial de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Facultad de Ciencias de la Educación, ¿no? Y el mío propio, Isurdes. Bien. Vamos a iniciar con, a ver, una parte de las escrituras, donde menciona lo siguiente, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Todas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El módulo del día de hoy es esencial, así como los otros, pero este es esencial, es fundamental, porque tiene que ver mucho con el sentido de vida, ¿ya? Y el que no ha logrado conocer, entender y comprender el sentido de vida, definitivamente no sabe a dónde va, ¿ya? Ni entiende, ni entendió la vida. Entonces, en esta parte de las escrituras vamos a desentrañar lo que es el sentido de vida y ubicamos aquí el sentido de vida. Y entre paréntesis quiero mencionar lo siguiente, que absolutamente todas las ciencias fueron creadas por Dios. El ser humano únicamente las descubre, las sistematiza y le pone un nombre. Es la religión la que separa a la ciencia de Dios y lo hace a Dios o lo convierte a Dios en un ser que desconoce, entre comillas, la ciencia, cuando Él es el que ha creado todas las ciencias y las más altas ciencias. Y entonces vamos a desentrañar aquí el sentido de vida. Dice, y sabemos, el saber, el conocer es el conocimiento, ¿no? O sea, saber es ciencia, conocer, conocimiento. Ese es punto uno, ¿ya? Entonces, y sabemos, el saber es ciencia, es conocimiento. El conocimiento nos lleva al entendimiento, el entendimiento a la comprensión y la comprensión a vivir en paz. Y la paz trae tres elementos: confianza, seguridad y tranquilidad. Segundo punto, amar a Dios, dice, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es amor? Yo pregunto, ¿qué cosa es amor? Ayúdenme, por favor, con sus comentarios, porque es importante la intervención también, porque a través de ello vamos construyendo el tema. Entonces, aperturamos este espacio para poder, con libertad, mientras vamos desarrollando el tema, puedan haber preguntas, comentarios, pueden hacerlo por audio o pueden escribirlo, por favor, por chat, ¿ya? Con toda libertad. Abrimos el espacio para algún comentario, alguna idea sobre lo que es amor, ¿ya? Es importante comprenderlo. Si no lo comprendemos, no vamos a poder digerirlo adecuadamente, ¿ya? Ayúdenme, por favor, a ver algunas ideas, algún concepto que tengan sobre el tema del amor. A ver. O en todo caso, yo hago la pregunta a quienes estén. Para mí, bueno, el concepto del amor, buenas noches. Muy buenas noches, qué alegría, adelante. Sí, es dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Bueno, un concepto que tengo del amor. Magnífico, permíteme anotarlo. Dar sin tomar. Sin esperar nada a cambio. Ok, a ver. Sin esperar nada a cambio. Ok, muchísimas gracias. A ver, ¿alguien más, por favor? Buenas noches, profesor. Adelante, adelante. Para mí, amor sería
dar o ayudar a las personas sin ningún interés. Ok. Ningún interés. Ok, muchísimas gracias. Genial. Ya tiene, todos los que están interviniendo tienen su 20, ya de cajón, como se dice. Buenas Ok. noches, pastor. Adelante, Buenas noches. adelante. Adelante. Bueno, para mí el amor es un conjunto de sentimientos y emociones expresados hacia algo o hacia alguien, pero también tenemos que diferenciar las tres clases de amor, ¿no? El ágape, el eros y el filio. Entonces, lo que la Biblia nos está mostrando aquí es el ágape, ¿no? Es el amor desinteresado, sin buscar nada a cambio, sin buscar ningún beneficio, ¿no? Lo que nos Ujú. expresa el Señor Jesús en la cruz. Genial, Gracias. genial. Súper. Muchísimas gracias, muy Buenas amable. noches, Adelante. doctor. Para mí el amor es una entrega sin reserva, lo que hizo el Señor Jesús, ¿no? En la cruz del Calvario. Una entrega sin reserva. Genial, genial. Muchísimas gracias. Ahí nuestra coordinadora está anotando los nombres y al costado le está poniendo los 20, ¿ya? Claro, obviamente yo estoy anotando aquí también, ¿no? Ok, a ver, ¿nadie más se anima, por favor? Aquí nadie se equivoca, ¿ya? Lo importante es esto, siempre compartir las ideas generales para poder ir fortaleciéndolas, ¿ya? A ver. Ok, bien, hasta ahí nomás creo que tenemos las intervenciones. ¿Alguien más? A ver, a ver. Buenos días, buenas noches. No te preocupes, yo sé que es buenos días en el país donde tú te encuentras. Adelante, adelante. Un sentimiento que dura largo tiempo. Muy bien. ¿Me escucha, profesor? Sí, adelante, adelante. El amor es desear lo bueno al prójimo. Ujú. Eso. Genial, muchísimas gracias. Wow, qué exquisito las intervenciones. Verdaderamente es fabuloso, es grandioso el poder siempre tener las intervenciones. Bien, entonces, dar sin esperar nada a cambio, ayudar a las personas sin ningún interés, conjunto de sentimientos expresados a alguien, ¿no? Tomando en cuenta los tres tipos de amor, como lo he mencionado, el eros, el ágape y el filios, ¿no? Otro concepto, ¿no? Otra idea es entregar sin reserva, ¿no? Sentimiento que dura largo. Y ahí, entre paréntesis, se dejó escuchar la comunicación de un bebé, ¿no? Y ese bebé respondió con un buen concepto acerca del amor, ¿no? El bebé es la consecuencia del amor. Ya lo vamos a explicar en su momento, porque la esencia, la fuente del amor es uno solo, ¿no? Ya de ahí ya, de acuerdo a los filtros y a dónde va direccionado, es que se establecen esas diferencias. Y lo último que he escuchado es desear algo bueno al prójimo. Miren, qué interesante. Haciendo toda una exégesis acerca de la palabra amor y a nivel de todos los estudios que se han hecho, ¿no? Es muy importante llegar al arribo siguiente, ¿no? Amor es compromiso intenso para hacer el bien a los demás, ¿no? O a alguien, ¿ya? Entonces, de acuerdo a los conceptos que han dado ustedes, vamos a sintetizarlo en la definición. Amor es un compromiso intenso, ¿ya? Un compromiso intenso para hacer el bien hacia alguien. Entonces, lo que no se hace bien no es amor, simplemente es un conjunto de sentimientos obsesivos, compulsivos, enfermizos, ya que generan dependencia. Y eso lo vamos a ir viendo parte
en el transcurso del desarrollo del tema. Pero es importante que nosotros podamos empezar por el fundamento espiritual, ¿ya? Y cuando hablamos de Dios, ¿no? En palabras así sencillas, Dios es el único, Dios es ese ser único, creador de todos los cielos y la tierra y el universo entero, ¿ya? Eso es tácito, ¿no? Alguien tiene que haber, alguien con una inteligencia superior, y obviamente que dio origen a todo aquello que, y obviamente se le llama Dios. Obviamente a nivel de las diferentes culturas le ponen diferentes tipos de nombres. A través de la cultura judía, obviamente tiene el nombre del tetragramatón. Bueno, no les voy a hablar yo ahora de teología o de lo que es la lengua original, ¿no? Entonces el tetragramatón, Yahvé, o como suena, ¿no? Soplo o aliento de vida, ¿no? Es la esencia del aliento de vida. Ahora, también rápidamente voy a ir disgregando, ¿no? Así como lo estoy haciendo. Dice todas las cosas. Cuando se habla de todas las cosas, se habla de un absoluto. Ya todas las cosas, eso es un absoluto. El cuarto punto, perdón, antes del cuarto punto, dice todas las cosas es un absoluto. Ayudan, dan soporte para lo bueno. O sea, no... Vamos a mencionar lo siguiente. Todo lo que ocurre de bueno en la vida es el 99%. Y todo lo malo, entre comillas, vamos a decirlo en palabras sencillas, todo lo malo, lo adverso, lo dificultoso, lo conflictivo, lo terrible, solamente se concentra en el 1%. Y entonces, tanto el 99% con el 1%, al juntarse, en absoluto, ayudan, dan soporte para lo bueno, aunque no lo entendamos. Y ahí está el sentido de vida. Cuarto punto, conformar significa estar dentro del propósito, estar dentro de una forma establecida con sentido de vida. Punto 5, llamados. Cuando se habla ya de la palabra, cuando se utiliza la palabra llamados, se está refiriendo a ser atraídos. Y cuando uno es atraído, como un imán atrae hacia ciertos elementos a sí mismo, ese elemento tiene que tener un compuesto similar al imán. Igual Dios, ¿no? Y el ser humano que tiene un compuesto, un elemento que se encuentra en Dios. Y ese elemento de Dios se encuentra dentro de ese ser humano y es atraído. Y entonces la pregunta de cajón, es cómo logro entrar dentro del propósito de Dios. En palabras sencillas, en palabras cotidianizadas. ¿Cómo logro entrar dentro del propósito de Dios? Aquí sí, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ya, ok. Solamente a los que están comprometidos intensamente para hacer el bien, todas las cosas, lo absoluto, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es únicamente a los que están dentro del propósito de Dios. Pero ¿cómo logro entrar dentro del propósito de Dios? Esa es la pregunta de cajón. ¿Ya? Cierro paréntesis. Mientras van pensando en las respuestas, en las ideas, las pinceladas, quiero cerrar esta idea con lo que dice en Romanos 12:2. Cambiar de manera de ver a través del pensar. Lo bueno, lo agradable y perfecto. Dios tiene planes de bien, trazó planes de bien para el ser humano, no planes de mal. Y entonces, ¿por qué hay gente que cree que Dios les va a castigar? Que Dios, como un rayo con furia, va a destrozar su vida. Eso es lo que recibimos de herencia de las religiones. La religión enseñó a través del miedo y manipuló, quizás con buena intención,
digo quizás con buena intención, para subyugar a la gente y tenerlos oprimidos y no dejarlos pensar, no dejarlos repensar. Es importante desarrollar el saber pensar. Entonces vuelvo a lo siguiente, cambiar de manera de ver a través del pensar. Es muy importante, porque no todos saben pensar. Recuerden, ¿no? El hombre sabio tiene su corazón en su mano derecha. Todo el lado derecho del cuerpo humano se interconecta cruzándose con el hemisferio izquierdo, que es el cerebro neocórtex, el área de la razón. Y el hombre necio tiene su corazón en su mano izquierda. Todo el lado izquierdo del cuerpo humano se interconecta cruzándose con el cerebro límbico, que es el área de las emociones. Entonces, el hombre sabio es aquel que antes de tomar una decisión analiza, razona, investiga, piensa, sabe pensar. Y una vez que termine de razonar, alinea ese razonamiento al razonamiento de Dios. Ese es el hombre sabio. Pero el hombre necio siempre, antes de tomar una decisión, se deja influenciar por las emociones, por los sentimientos. No estoy diciendo que las emociones y los sentimientos son malos. Lo que pasa es que las emociones muchas veces se dejan secuestrar por el cerebro instintivo, que también se le conoce como el cerebro visceral o el reptiliano, donde es el área de la supervivencia, el área hipersensible donde cuando se siente atacado, se siente amenazado, se activa la amígdala cerebral y va a secuestrar las emociones. No sé si me dejo entender. Y entonces uno empieza a dejarse influenciar por las emociones antes de que pase por el filtro de la razón. Cambiar de manera de ver a través del pensar. Romanos 12:2. Y es importante entender de que Dios siempre, para el ser humano, Dios trazó planes de bien y no de mal. En el corazón de Dios siempre hay lo bueno para el hombre, lo bueno y agradable para el hombre, lo bueno, agradable y perfecto para el hombre. ¿Qué significa perfección? La perfección existe. ¿Qué significa perfección? Significa maduración. Si antes estaba en una escala del 0 al 10, si antes estaba en el... Oh, ayúdeme por favor con su audio. Hay veces que se filtra accidentalmente. No quiero enterarme de confidencialidades, por favor. A ver. Ok. Ayúdeme. Apaguen su audio, por favor. Ok. Continuamos. Entonces, cuando se habla de perfección o cuando se habla de lo perfecto, estamos hablando de la maduración, de un proceso de maduración. Cuando hablamos de una escala de 0 al 10, cuando se habla de maduración, se habla de que si antes uno estuvo en el 0, se es perfecto cuando ya no está en el 0, sino que ha transicionado al 1, al 2 y al 3. Ya no está en el 0, está en el 3, pero tampoco está en el 10. Me dejo entender, significa que esa persona, en esa persona se halla perfección. Ya no está en el 0, está en el 2 o está en el 3. A eso se le llama el proceso de maduración, que en las escrituras se utiliza el término de ser perfecto. ¿Ya? Entonces vuelvo ahora sí a la pregunta. ¿Cómo logro entrar dentro del propósito de Dios? A ver, necesito respuestas, ayúdenme por favor. A ver. Se podría decir, doctor, entramos al propósito de Dios haciendo su voluntad. Ah, muy interesante. Voy a anotarlo, ¿ya? Permítanme anotarlo. Haciendo su voluntad. Genial. Ok. ¿Alguna otra intervención más, por favor? Adelante, adelante. Doctor. Saber que estoy en el propósito de Dios o entrar en el propósito de Dios sería ser consciente de mi vida espiritual totalmente
separada conscientemente para Dios. Genial, muchísimas gracias. Ok, gracias, gracias. ¿Alguien más, por favor? Sí, pienso que para poder conocer la voluntad de Dios es necesario tener claridad de pensamiento, ¿no? Y para tener claridad de pensamiento necesito conocer el deseo de Dios. En este caso plasmado en la escritura, ¿no? La palabra de Dios. Conocer lo que realmente quiere para mí y no desviarme del deseo de Dios, ya que el deseo de Dios justamente es el bien de nosotros. Entonces, si yo conozco, tengo una claridad de pensamiento, conozco bien lo que Dios quiere para mí a través de su palabra, entonces estaré en su voluntad, ¿no? Genial, Gracias. genial. Muchísimas gracias. Miren, cuánto de soporte da las intervenciones porque ayudan a construir, ¿no? Y desarrollar el tema. A ver, ayúdenme, por favor, con toda libertad. Estamos en un aula Sí. de clases. Adelante. Buenas noches. Como usted estaba hablando que todas las cosas nos ayudan a bien, el plan perfecto de Dios es que pues nos vaya bien en sí, ¿no? Entonces muchas veces no hemos llegado a adquirir pues a que nos vaya bien porque carecemos del conocimiento. Nos dice Oseas 4:6, ¿no? Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, ¿no? Yo creo que va conjugado con Romanos 12:2, renovando nuestros pensamientos para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios a él perfecto. Genial. Wow. Está genial. Muchísimas gracias. A ver, ¿alguien más, por favor? Ok. Bien, sí, para hacer la historia larga, corta, en definitiva, todo lo que han dicho ustedes tiene relación con esto, ¿no? Yo voy a decir lo mismo en definición, ¿ya? Ustedes lo han dado a manera de conceptos y eso es genial. Entonces, la pregunta sencilla es, ¿cómo logro entrar dentro del propósito de Dios? ¿Cómo logro entrar dentro del propósito de Dios? Creyendo lo mismo que cree Dios acerca de mí y de mis circunstancias. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo logro entrar dentro del propósito de Dios? Creyendo lo mismo que cree Dios acerca de mí y de mis circunstancias. Y la gran pregunta, ¿qué cree Dios acerca de mí y de mis circunstancias? El hombre es lo que su creer es, porque lo que yo creo produce lo que yo pienso. Entonces, lo que yo creo, pienso lo que pienso, siento lo que siento, hablo lo que hablo, soy y lo que yo soy determinará mi manera de ver, percibir o interpretar a las personas, cosas y las circunstancias. Si tengo una creencia errada, tóxica, negativa, entonces voy a convertirme en un imán que atrae todo lo malo. Pero si tengo una creencia de vida, una creencia correcta, adecuada, positiva, entonces me voy a convertir en un imán que trae todo lo bueno. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué no me sigue el bien y la misericordia? ¿Por qué no lo experimento? Porque tengo que revisar mi sistema estructural de patrón de creencias. Aquí está el detalle. Creo, pienso, siento, hablo, hago, soy, y lo que yo soy determinará mi manera de ver, percibir o interpretar a las personas, cosas y las circunstancias. Y aún acerca de mí mismo y aún acerca de Dios. Entonces, ¿cómo logro entrar dentro del propósito de Dios? Creyendo lo mismo que cree Dios acerca de mí y de mis circunstancias. ¿Y qué cosa cree Dios acerca de mí y de mis circunstancias? Palabras sencillas. Él cree de mí y de mis circunstancias, que si estoy pasando lo que estoy pasando, lo estoy pasando porque estoy preparado y capacitado para resolverlo. Él cree que soy cabeza y no cola. La cabeza tiene visión, ve. Si se cae, se levanta y sabe a dónde tiene que ir, dónde están los pastos frescos. Pero la cola no. La cola está al lado de las gases de la vaca. La cola está al lado de las heces de la vaca. La cola está al lado de la orina de la vaca. La cola está incómoda por las moscas. Todo la apesta. No sé si me estoy dejando entender hasta ahí.
Las personas que hablan acerca de Dios, que dicen tener fe en Dios, que tienen grabado versículos bíblicos aquí en su cabeza, sin darse cuenta, muchas veces lastiman y dañan a otras, sin darse cuenta. Y eso lo vamos a ir desarrollando en este tema. Cosas que son reales, cosas cotidianas. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque hay heridas y hay daño emocional. Porque un daño emocional produce puntos ciegos. Y estos puntos ciegos van a producir percepciones distorsionadas. Y si tengo percepciones distorsionadas acerca de las personas, cosas y las circunstancias, acerca de Dios y acerca de mí mismo, entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, los primeros 9 años de vida, es una etapa totalmente sensible emocionalmente para el niño. Imagínense 6 años, vamos a visualizar como una pantalla gigante y vamos a ver al frente de nosotros un personaje con su esposa, ¿no? Agarrando la Biblia, inclusive leyéndolo en voz alta, bajándole uno de ellos el pantalón al niño de 6 años, de 7 años y diciéndole, acá dice la Biblia que Dios al que ama castiga. Y le bajan el pantalón y con las 3 puntas empiezan a darle en sus nalgas. Es un hombre que es su papá, imagínense, 28 años, 30, 35 años y un nene de 6, 7 años. Imagínense ahí, mírenlo. ¿No ven que son manganzones? ¿No ven que son unos abusivos? Y todavía le crean una confusión en la mente del niño. Porque dice, Dios al que ama castiga. Si Dios es Dios, ¿cómo puede castigar y hacer daño, generar dolor a un niño que en sus primeros 9 años no sabe ni tiene conciencia de desobediencia, no tiene conciencia de lo malo y lo bueno? ¿Me dejo entender? Porque a partir de los 9 años hacia arriba recién la mente madura y empieza a desarrollarse de manera más concreta, pero de 9 años hacia abajo, su pensamiento no es concreto, es un pensamiento abstracto. No sé si me dejo entender. Le creamos una confusión y el papá y la mamá son los superhéroes para el niño. Y ahí es donde se generan rupturas y se generan daños. ¿Por qué lo hacen? ¿Son malos los padres? No. Ellos piensan que hacer eso está bien y no se dan cuenta que están generando un daño. Comportamientos que van a traer consecuencias de adolescentes y obviamente van a reforzar las conductas disruptivas en los hijos. ¿Correcto? Hasta ahí. Vuelvo a la esencia. ¿Cómo logro entrar dentro del propósito de Dios creyendo lo mismo que cree Dios acerca de mí y de mis circunstancias? ¿Qué cree Dios acerca de mí y de mis circunstancias? Que soy cabeza y no cola. La cabeza puede ver hacia dónde tiene que ir, lo puede hacer, tiene un panorama general, pero la cola no. Dios nos creó con todas las capacidades, con todas las habilidades, con todos los recursos. Recursos, hablo los recursos de los padres, ¿ya? Los recursos de capacidades, de habilidades, de virtudes. Pero muchas veces cuando un hijo rechaza a papá, porque papá abandonó, y entonces está rechazando los recursos que Dios ha puesto para ese hijo a través del padre. Y de igual manera cuando un hijo rechaza a mamá, consciente o inconscientemente, se convierte en un mediocre. Al rechazar a mamá, rechaza la abundancia. Al rechazar a papá, rechaza la fortaleza, la fuerza, la autoridad para crecer, para desarrollarse.
Por eso es que es muy importante saber honrar a los padres. No te dice ama a tus padres, dice honra a tus padres. Largura de vida tendrás. Y eso tiene un significado porque cada uno de los padres cumple un rol y una función. Los padres son los grandes, nosotros los pequeños. Y quiero cerrar esta parte antes de dejar un espacio para las preguntas, si es que lo hubiere. Todas las cosas nos ayudan para bien, todas. No hay ni una que no nos ayude para bien. No hay casualidades, hay causalidades. La causa-efecto. ¿Correcto? Es importante entender lo siguiente, que todo problema en sí mismo tiene solución. La persona que logra identificar y encontrar el problema del cual está pasando, también tiene la posibilidad de encontrar la solución. Porque un problema sin solución no es problema. ¿Me dejo entender? Todo tiene solución. Cuando hablamos de la dicotomía, por ejemplo, ¿no? Día, noche. Alto, bajo. Problema, respuestas, solución. Un problema no puede ser problema si es que no trae consigo su solución. Las mismas escrituras lo dicen. ¿Qué dicen? Que Dios no te va a probar a tomar un examen, una evaluación, más allá de lo que tú no puedes soportar. Porque conjuntamente con la prueba, la evaluación, el examen, Dios ya te dio la salida. ¿Qué está tratando de decirnos ahí? Imaginémonos que todos aquí estamos en tercero y secundario. Y la teacher dice, chicos, el próximo lunes les tomo un examen. Guerra avisada no mata gente. Yo pregunto, la maestra, al elaborar su examen, la evaluación o la prueba, ¿elaborará con preguntas para quinto de secundaria o para tercero de secundaria al cual pertenecemos nosotros? Les pregunto, ayúdenme. A ver, vuelvo a repetir, ¿ya? Nosotros todos pertenecemos a tercero de secundaria. Y la maestra nos dice, el próximo lunes les voy a tomar un examen, chicos. Así es que guerra avisada no mata gente. Pregunto, la maestra, la profesora, al elaborar el examen, ¿va a elaborar con preguntas para quinto, para estudiantes de quinto de secundaria o para estudiantes de tercero? Les pregunto. Algo sencillo, a ver, ayúdenme. Para tercero. Para tercero. Genial. Como tercero. Para tercero. Miren, qué importante. Nunca va a elaborar un examen con preguntas para quinto, porque no pertenecemos a quinto, pertenecemos a tercero o secundario. De igual manera, Dios, en la Universidad de la Vida, cuando nos prueba, nos toma un examen, una evaluación, toda adversidad, toda dificultad que pases, lo estás pasando porque estás preparado y capacitado para resolverlo. Nunca vas a pasar algo del cual no estés preparado. Por más de que tú pienses que no estés preparado, todas esas circunstancias están presentes ahí porque tienen una finalidad: hacer que tú desarrolles las capacidades, las habilidades que ya tienes y puedas crecer y puedas pasar a una etapa diferente. Hay problemas que vienen siendo acumulados y por no haber sido resueltos correctamente. Y entonces llevamos como los cursos aplazados. Arrastramos desde primero de secundaria 2 cursos o 3 cursos, lo llevamos para segundo de secundaria y así vamos acumulando y dejamos pendientes cosas no resueltas. Por eso es que nos sigue año tras año y muchas veces, ¿por qué me sucede siempre este mismo problema? ¿Por qué me tiene que estar sucediendo a mí esto? Es porque hay problemas o dificultades o pruebas que lo has dejado pendiente y no lo has resuelto. Pero recuerden que todas las cosas nos ayudan para bien.
Y este es el sentido, el principio fundamental del sentido de vida. Si no aceptas esta ley del sentido de vida, que Dios nos muestra a través de este principio vital en las Escrituras, entonces todo lo que hagamos va a afectarnos. En la siguiente diapositiva, por ejemplo. Bueno, acá yo les planteo lo siguiente, ¿no? Yo personalmente nada puedo enseñarle nada a nadie, solo ayudarles a descubrir lo que hay dentro de cada uno de ustedes. Tienen haberes previos, tienen conceptos, y simplemente yo le doy la estocada para que pueda ser estimulado y salir hacia afuera. Quiero hacer lo siguiente, ¿no? Punto suspensivo. Voy a pasar a esta historia para avanzar. Érase una vez un hombre que, mientras caminaba por el bosque, encontró un aguilucho. Se lo llevó a su casa y lo puso en su corral, donde pronto aprendió a comer la misma comida que los pollos y a conducirse como estos. Un día un naturalista que pasaba por ahí le preguntó al propietario, ¿por qué razón un águila, el rey de todas las aves y los pájaros, tenía que permanecer encerrada en el corral con los pollos? Como le he dado, dice, ¿no? Como le he dado la misma comida que a los pollos y le he enseñado a ser como un pollo, nunca ha aprendido a volar, respondió el propietario. Se conduce como los pollos y por tanto ya no es un águila. Sin embargo, insistió el naturalista, ¿no? Un profesional especialista en animales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la atmósfera, el campo, etcétera, ¿no? Dice, tiene corazón de águila y con toda seguridad se le puede enseñar a volar. Después de discutir un poco más, los dos hombres convinieron en averiguar si era posible que el águila volara. El naturalista la cogió en brazos suavemente y le dijo, tú perteneces al cielo, no a la tierra, abre las alas y vuela. Como que si el águila le entendiera lo que está diciendo el naturalista, ¿no? Sin embargo, el águila estaba confusa, no sabía qué era y al ver a los pollos comiendo, saltó rápidamente y se reunió con ellos de nuevo. Sin desanimarse, al día siguiente, el naturalista llevó al águila al tejado de la casa y lo animó diciéndole, eres un águila, abre las alas y vuela. Pero el águila tenía miedo de su yo y del mundo. Eran desconocidos y saltó una vez más en busca de la comida de los pollos, al cual estaba acostumbrado. El naturalista se levantó temprano al tercer día y sacó al águila del corral y la llevó a una montaña. Una vez ahí alzó al rey de las aves y le animó diciendo, eres un águila y perteneces tanto al cielo como a la tierra. Ahora abre las alas y vuela. El águila miró al derredor hacia el corral, luego miró arriba hacia el cielo, pero siguió sin volar. Entonces el naturalista la levantó directamente hacia el sol. El águila empezó a temblar, a abrir lentamente sus alas y finalmente, con un grito triunfante, se voló alejándose en el cielo. Es posible que el águila recuerde en algún momento todavía a los pollos con nostalgia. Hasta quizás sea posible que de cuando en cuando vuelva a visitar el corral. Bueno, que nadie lo sepa, ¿no? O en todo caso, que nadie sepa, si alguien lo supo o no, el águila nunca ha vuelto a vivir vida de pollo. Siempre fue un águila, pese a que fue mantenida y domesticada como un pollo.
Al igual que el águila, la persona que ha aprendido a pensar de sí misma como algo que no es, puede volver a decidirse a favor de sus verdaderas posibilidades. Puede convertirse en un ser auténtico, en una persona triunfadora, por el cual vino a esta vida. Es muy importante entender a través de esta ilustración que así como el aguilucho que estaba malherido y que fue recogido por alguien que le brindó la ayuda, de igual manera el ser humano, en sus primeros 9 años, muchas veces lamentablemente sufre daño emocional. Y personas adultas con buena intención van a enseñarles, ¿no?, formas que no son las más adecuadas para poder sobrellevar las circunstancias difíciles que pudieran presentarse en el proceso de su crecimiento y desarrollo. Le van a hacer creer que es un pollo, les van a dar comida de pollo, hasta va a aprender a caminar como un pollo, va a pensar como un pollo, a pesar de que es un águila. Eso es lo que estoy tratando de decir, de que somos cabeza y no cola. Muchas veces pensamos, ¿no? Pensamos y creemos lo que nos enseñaron. Muchas veces papá y mamá o personas adultas nos hicieron creer con muy buena intención, nos hicieron creer que verdaderamente nosotros no valemos nada. Les pongo un ejemplo. Jorgito en la mesa. Papá, mamá están terminando de desayunar, 7:15. El hermano mayor ya salió temprano a la universidad. Jorgito, 6 años. Terminaron el desayuno, él tiene que ir a la escuela. Papá le agarra la cabeza a Jorgito y le dice, ya, vamos, nene, alista tu mochila y espéranos abajo en la sala. Ya bajamos para llevarte a la escuela. Esto es antes de la pandemia. Y Jorgito se pone la mochila y de pronto su mirada se topa con la mesa y ve las 3 tazas de loza. Y por iniciativa, por esa capacidad de iniciativa, Jorgito agarra las 3 tazas de loza en dirección a la cocina y por ahí se tropieza y las tazas caen en el piso y ¡prá! Ese sonido, ese ruido alerta a la mamá que está al fondo en el cuarto. Y desde donde se encuentra dice, ¡mis tazas! ¡Mis tazas! Y sale corriendo. Ni bien llega al escenario, pone la mirada a la mamá en las tazas. ¡Mis tazas! ¿Qué hiciste, mis tazas? Y sin darse cuenta, la mamá le genera un daño emocional. Porque el mensaje ulterior le llega a Jorgito en el subconsciente, el mensaje de mamá. Sin darse cuenta, mamá le está diciendo a Jorgito, mis tazas valen más que tú. Miren, no tenía la intención de dañarlo a Jorgito, pero lo dañó. Podríamos preguntarnos la familia de origen de la mamá. ¿Cómo fue educada? Y ahí vemos que la educación que fue dada por los padres de la mamá de Jorgito fue la prioridad a hacer que las cosas materiales. Jorgito, si sintió miedo a través del susto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a recibir? Las tazas valen más que yo. Yo quise hacer algo bueno, pero soy inútil. No sirvo, no valgo. Daño emocional que va a quedar bien marcado en su vida para que cuando sea joven o adulto rija ese modelo de decisión en ese instante de los 6 años. Muy interesante. Imagínense si papá o mamá corrige a Jorgito con enojo, con ira. Muy interesante, ¿verdad? Y entonces,
ese daño emocional, como el aguilucho estuvo herido y dañado, y se encontró con un agricultor, un campesino, que lo llevó con mucha amabilidad al aguilucho y le dio de comer comida que no le pertenecía, sino comida de pollos. Muchas veces por el dolor, el daño emocional, uno atrofia sus capacidades y empieza a creer algo que no es, cuando fue hecho para triunfar en la vida, cree que no es capaz de poder lograr autorrealizarse y ser feliz, que tiene que pasar primero por el infierno para llegar al cielo, que es en el cielo donde tiene que disfrutar la vida en abundancia. ¿Me dejo entender? Y eso no es cierto, porque son creencias dañinas y que se alojan aquí en nuestra mente y que son reforzados a través de las experiencias que pudiera tener de manera traumática. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Quiero dejarme entender, quiero saber si me he dejado entender. Por favor, con toda libertad, algún comentario, algún aporte, alguna pregunta, con toda libertad, abrimos espacio. Tal vez una consulta, tal vez cuando hemos sido corregidos duramente, o sea, supongo siempre hay consecuencias, ¿no? Porque muchas veces así como Jorgito, ¿no? Que ha puesto el Así ejemplo, es. nos encontramos con personas, ¿no? Que, o bueno, tal vez nosotros mismos o también con personas que hemos sido corregidos de una manera dura. A pesar de que uno es sanado ya, ¿no? Por Dios, que ha pasado por un proceso, pero tal vez se vuelve a repetir como una cadena, algo así. O Sí, sea, se puede repetir en las generaciones siguientes, ¿no? De repente, de la misma manera, hay veces sin querer queriendo, o sea, puedes equivocarte con las otras generaciones, algo así. sí, sí, verdaderamente que sí. Más bien, ese es un gran aporte suyo, ¿no? Sí, verdaderamente quiero mencionar lo siguiente, siempre lo digo, no es que los padres sean malos, ¿no? Ellos mismos con sus propios recursos, con la forma en que aprendieron, desarrollaron creencias que para ellos estaban bien, ¿no? Y que eso se fue repitiendo de generación en generación, como lo he mencionado. Y vamos a ir viendo, ¿no? De que esto se va a repetir y a eso se le llama la transgeneracional, ¿no? No es para acusar ni echar culpa o sentenciar a los padres, ¿no? Sino que nadie nos enseñó a ser padres. Nadie, tampoco nos enseñaron a enamorarnos, nadie nos enseñó a saber cuáles son esas fases para poder saber elegir a la pareja, al cónyuge. Tampoco nos enseñaron qué estilos de crianza existen para yo poder saber de qué manera educar a los hijos y formar y forjar a los hijos. Y claro, científicamente, estudiosos, investigadores durante 20, 30, 40, 50 años han ido generación a generación investigando diferentes tipos de temas y ahora lo tenemos. Pero ahí estaban, ya estaban en las escrituras. No sé si me dejo entender, ahí ya estaban en las escrituras. Usted va a ver a un Jesucristo a los 12 años cómo muestra un comportamiento de rebeldía. En las escrituras están. Y es algo natural y parte de su desarrollo evolutivo como ser humano. Por eso están registradas en las escrituras. Y nada nos guardan ni nos ocultan. Ahí está. Claramente, ¿no? Y miren aquí en la diapositiva, les estoy poniendo las 5 heridas emocionales en la infancia. Sucede y se desarrolla en los primeros 9 años. Todo mundo, en su gran mayoría, todo mundo lo ha vivido, lo ha experimentado.
¿correcto? Y la verdad nos hace libres. El conocimiento nos hace libres. La ciencia nos hace libres, porque la ciencia viene de Dios. ¿Correcto? Y entonces acá están las 5 heridas emocionales en la infancia. La primera herida es la herida del rechazo, que genera una máscara de ser huidizo. No voy a dedicarme a eso porque hay un módulo exclusivamente para eso. ¿Ya? Ahora solamente le estoy dando un antecedente. La segunda herida es la herida del abandono. Va a ocasionar una máscara o un comportamiento de ser una persona dependiente. Por eso es que existen personas que a pesar de que les hacen daño, los maltratan, dependen de esas personas de manera emocional. La tercera herida es la herida de la humillación, que genera la máscara o el comportamiento de ser masoquista. Por eso ustedes van a ver pues a una Rosa de Lima que se mutilaba, se flagelaba, ¿no? Porque se sentía pecadora, ¿no? A uno que se le consideraba padre de la iglesia, entre comillas, ¿no? Llegó al punto de decir que las mujeres eran del diablo. Imagínense. Que las mujeres eran satánicas. Considerado padre de la iglesia, ¿no? Entonces, las distorsiones en la mentalidad y en la creencia, ¿no? De ser masoquista, ¿no? Maltrátame, pégame, ¿no? Mientras más te pego, más me amas, ¿no? Ya ustedes han escuchado esa creencia, ¿no? La cuarta es la herida de traición, que genera una máscara. La máscara es un mecanismo de defensa, ¿no? Genera comportamientos de ser controladores, ¿no? Les revisan los celulares, les revisan la ropa, están detrás y detrás y detrás de la pareja. Esos sentimientos, esos comportamientos generan sentimientos y sensaciones les afecta a esta persona que ha tenido la herida de traición. Estas heridas se generan en los primeros 9 años de vida, recuérdenlo bien. La quinta es la herida de injusticia. Cuando mamá o papá o abuela o tío, tía le acusan, ¿no? Ya que agarró 5 soles o agarró algo y nunca fue cierto. O que rompió algo y le imputaron le imputaron la culpa, ¿no? Y entonces, ¿cómo queda el niño? El niño queda con la herida de injusticia y eso va a hacer que su cuerpo se vuelva rígido como un mecanismo de defensa. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, algún aporte, por favor. Sí, doctor, una pregunta. Y en caso del problema en matrimonio, esas heridas de traición del marido, la esposa, en una infidelidad, ¿afecta? Sí, pues usted está diciendo hasta los 9 años. Por favor, esa pregunta. Gracias. Ya, por ejemplo, las primeras heridas se desarrollan y aparecen en los primeros 9 años. Por ejemplo, si un niño, un hijo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es traicionado por papá o por mamá? Cuando le promete algo y no le cumple. O cuando le llama la atención delante de otras personas. Está sufriendo traición. Es como ser delatado. ¿Ya? Por ejemplo, si es hijo y es traicionado por el papá, va a sentir dolor, pero más dolor va a sentir cuando le traiciona a mamá. Cuando le promete algo y no lo cumple. Cuando por ejemplo, le dice, ya, si me barres esto y haces esto, yo te voy a dar permiso para que juegues internet. Y no le hace.
no le cumple. Eso es traición. Y entonces el dolor va a ser tan fuerte, ya tan fuerte, que eso va a quedar impreso aquí en el subconsciente. Y entonces, muchas veces, cuando se trata de un hijo y es traicionado por mamá, recuerden que ahí está el complejo de Edipo, ¿no? ¿Correcto? Cuando hay mucha afinidad del hijo para con la mamá. Y es la forma en cómo se relaciona la mamá, el hijo con la mamá, es un entrenamiento para las futuras relaciones con su pareja. Ahora, hay toda una explicación por el tema de la infidelidad, por ejemplo, ¿no? Son carencias. Hay un tema específico en el tercer año que se habla de la infidelidad. Ya es un tema que arrastra desde pequeño y obviamente es reforzado a través, ¿no?, de las carencias que la compañera o la cónyuge genera. ¿Ya? Y es muy importante tomar en cuenta ese detalle. Hay 7 etapas en la relación conyugal y en la primera etapa obviamente es la luna de miel, la segunda, esa etapa de la luna de miel, por ejemplo, termina cuando aparece el tercer miembro de la familia, o sea, el bebé, ¿no? El nuevo ser. Y a partir de ahí los estudiosos dicen que generalmente la mujer descuida, ¿no? Descuida la atención y el vínculo con el esposo. Y los estudiosos dicen que a partir de ahí hay un alto porcentaje de esposos que sacan los pies del plato. Es donde se producen las infidelidades, ¿no? El tema sexual es muy fuerte porque antes de la aparición del bebé, obviamente hay la libido de una escala de 0 al 10, la libido está en un 7, 8 y 9, tanto en la mujer como en el hombre. Pero va a bajar en la mujer la libido de 7, 8, 9, va a bajar a un 6, a un 5 y llega hasta un 4. Pero en el hombre va a permanecer en un 7 y 8. Y entonces cuando baja esa conexión o ese vínculo de la intimidad sexual, el hombre queda relegado. Y entonces va a buscar la manera, ¿no? Va a buscar la manera de poder comprender esos procesos, los que están preparados para ello, pero la gran mayoría no lo está. Y obviamente, como la libido está entre 7 y 8, llega hasta un 9, les voy adelantando, ¿no? Tanto el hombre y la mujer tienen 3 días de deseo sexual fuertes al mes. Y de esos 3 días de deseo sexual al mes fuertes, uno es el más fuerte. ¿Ya? Hay quienes pierden el control. Eso es en el hombre. ¿Correcto? Y sumado a las carencias que pudiera tener y las limitaciones o las falencias en su relacionamiento con la esposa o con la cónyuge, entonces esto se va a agravar. ¿Alguien lo habla sobre este tema? ¿Me dejo entender? Entonces la mujer generalmente la libido va a bajar, en el hombre se va a mantener. Pero la mujer va a estar más ocupada con el hijo o la hija. Claro que en algún momento la mujer va a sentir deseos aún de embarazada. Bueno, ese es otro tema. Les voy dando un adelanto porque también es todo un módulo sobre ese respecto, ¿no? Entonces cierro paréntesis. No sé, ¿alguien más que quisiera, por favor? Se terminó mi agua. A ver, Buena. por favor. Adelante, adelante. Hay algo que me estaba identificando un poco, era con el asunto del águila, ¿no? En una oportunidad, pues que tuve una experiencia y siempre, pues yo estoy trabajando continuamente con chicos que tienen problemas de adicciones. Y una oportunidad, pues llegó una persona con problemas de adicciones, lo recogí en la calle y mientras estuvimos los primeros 15 días, comencé a preguntarle a él qué era, quién era y al final, pues
Él había sido un hombre pudiente de dinero, comerciante de mariscos. Incluso él había regalado un terreno, había comprado para donarle a un hermano a construir una iglesia. Ah, Pero él cayó en drogas, el hombre cayó mal y terminó en la calle. Entonces lo recogí, lo llevé. Entonces siempre tenía presente eso. Y me asombraba esto porque temprano estuve leyendo el material que nos facilitaron y me daba esto de que o sea, he trabajado he utilizado estas herramientas sin haber tenido el conocimiento, pero, y yo un momento dado que él quedó solo, prácticamente los demás internos se fueron y él quedó solo. Y él no pudo irse porque él no tenía a dónde irse y él se quedó. Pero esa noche yo me vine a la ciudad y él quedó en el campamento y le robaron la televisión, le robaron wow. la cocina, le robaron todo. Y él, y él pasó toda la noche en la puerta del campamento esperando para irse. Pero él no quería irse antes de decirme, de darme las gracias, decirme, pastor, papá, muchas gracias. Bueno, la verdad que pasó esto y no merezco. Entonces, él me dijo en ese momento, me dice, mira, ¿sabe qué? Que pasó esto, yo voy a trabajar para devolverle porque es por mi culpa. Yo le dije, ¿qué pasó? No, es que me robaron, se llevaron todo. Y le dije a él, ¿que se robaron todo? Bueno, le digo, mira, lo importante es que no te hayan robado tu alma, no te hayan herido, no te hayan hecho Bien, nada. bien. Chuta, le digo, mira los sueños que están ahí con Dios, no te preocupes, el diablo que se lleve todo el campamento, lo importante es que tú estás vivo. Lo abracé, lloré con él y le dije, no te preocupes, le digo, vamos a seguir adelante. Y me recordó esto del águila y del evento de este niño en este caso, de poder valorar en este caso. Y ahora eso es lo que siempre hago. Hoy tengo un chico que él es mecánico, vive ahorita, lo tengo, él duerme todavía en la calle, no tengo ahorita ya una clínica, un centro, pero le estoy diciendo a él, aquí estuve escuchando la clase y me dice, y le digo, mira, eres un mecánico, eres un bachiller, eres una persona que puedes ir a la universidad. Entonces, ver de esta manera y hacer de que realmente esas personas, como somos originalmente seres espirituales que Dios nos ha puesto aquí en la tierra, rescatar ese valor espiritual en ellos, creo que es muy importante y eso me ha llevado a concientizar un poco más en cuanto a lo que es poder rescatar de que no son polluelos, sino que somos algo divino de Dios. Genial, genial. Verdaderamente el aporte que muestras nos Pastor, da. y Sí, para sí, terminar, adelante, adelante. él volvió, se levantó, este chico primero se levantó, hoy es pastor, porque ese pastor ya no está, pues se fue, era su hermano, y él volvió y ahora él es el pastor de esa iglesia, Ah, y qué bien. gracias al Señor. Qué bueno, qué bueno. Verdaderamente es un aporte porque eso nos muestra de que el Espíritu de Dios, sin menoscabo, ¿no? Absolutamente sin menoscabo de ningún límite, siempre aquel que se ejercita, ¿no? Con los principios vitales que están presentes ahí en la Escritura, va a ser entrenado y va a ser una persona en la cual va a obtener una revelación en base al criterio y el razonamiento que se necesite en esas circunstancias, ¿no? Gracias por ese aporte, ¿no? Sí, definitivamente es así. Bien. Hay 250 millones de espermatozoides que fueron lanzados en competencia. 250 millones. Y de los cuales uno solo logró llegar a la meta. No es el más fuerte, ¿ya? No es el que esté mejor preparado. Son 250 millones con quienes cada uno de nosotros hemos competido. Pero ya la entrada tenía nuestro nombre. No sé si me dejo entender. Ya
había un código con nuestro nombre, que es como que si tú pasaras la tarjeta, ¿no? La tarjeta ahí en la puerta para abrir, o metes la llave, y la llave lo tienes tú. Es un código genético. Por eso es que las Escrituras dice, antes de que tú nacieras, yo ya te había puesto nombre. Está hablando del código genético. Para poder entrar y tener el permiso y la autorización de llegar a la meta. Cada vez que tú celebres tu cumpleaños, recuerda siempre que ese día te trae el recuerdo de que hiciste un ingreso triunfante en la vida. Y es todo lo que se necesita, el tener vida. Eso es todo. Las circunstancias, las adversidades, las dificultades, por más complicadas que sean, te muestran la magnitud de la gran capacidad que tienes y que Dios puso en ti para poder afrontarlas. Porque todo problema, toda prueba, todo examen en la vida se presenta porque tú estás preparado y capacitado para resolverlo. Por más de que tú digas o lo sientas que no. Esa es la gran realidad. Hay dos miradas que es importante tomarlos en cuenta. La primera mirada del cual nosotros aprendimos, ¿no? ¿Correcto? Cuando pasa una circunstancia siempre nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Esa pregunta siempre nos va a traer decepción, frustración y fracaso. Recuérdenlo bien. Decepción, frustración y fracaso. Esa pregunta tenemos que cambiarlo al para qué. Esa pregunta es una pregunta mal elaborada. ¿De dónde nace? De la siguiente mirada. Nos enseñaron a nosotros a poner la mirada en las cosas que no tenemos y tratamos de alcanzarlas y nos olvidamos de las cosas que ya tenemos y no las disfrutamos. Solución para salir de ello, poner la mirada en las cosas que ya tenemos y empezar a disfrutarlo. ¿Qué tenemos que hacer para disfrutarlo? Empezar a reconocerlos y ser agradecidos. Volver a recordarlo. La segunda mirada es que nos enseñaron a nosotros a poner la mirada en los problemas, en los conflictos y buscar culpables, buscar chivos expiatorios, ¿no? Y ahí perdemos el tiempo mientras estamos en esa búsqueda. Cuando lo más importante, solución para esto, es cambiar nuestra mirada de meternos en el problema, en el conflicto, y salir y poner nuestra mirada en la solución. No buscando culpables, sino buscando soluciones, ya, inmediatamente. Y esto lo tenemos que poner en práctica en la casa, con los hijos, en el trabajo, en la iglesia, en los espacios donde nos desarrollemos. Cambiar del por qué al para qué. Si continúas con la pregunta del por qué, es una pregunta mal elaborada de acuerdo a la mayéutica. El por qué, vuelvo a repetir, te lleva a la decepción, frustración y fracaso. Pero si cambias al para qué, el para qué implícitamente te va a dar una razón de ser. Te da una respuesta y te da una explicación. Todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que están dentro del propósito de Dios, pero si tú no estás dentro del propósito de Dios, todo te va a apestar. Me dejo entender, todo te va a incomodar. Esa es la realidad en la vida. Todo, absolutamente todo. Si no aceptas esta realidad de esta ley de vida, que es el sentido de vida, que todas las cosas nos ayudan para bien, no los que nos convienen, ¿no? No aquellas cosas que nos convienen, sino todas, absolutamente todas. Los problemas que vienen y llegan a la pareja conyugal, a los esposos, están presentes ahí para hacerlos crecer, hacerlos madurar y pasar de una fase a otra fase. Los problemas están presentes ahí porque cumplen una finalidad en la pareja. La finalidad es hacerlos uno, para que lleguen a un mutuo acuerdo. Esa es la finalidad
del problema o los conflictos y las dificultades en una relación de pareja. Y por ende, de manera individual. No son malos las dificultades o las adversidades. Son buenas en sí mismas, por más catastrófico que sea. Aún no lo entendamos. No sé si hay alguna pregunta, algún aporte, por favor. No sé si me estoy dejando entender. Aquí tenemos... Una pregunta, Adelante, por favor. doctor. Entonces, se podría decir, doctor, que entonces los problemas no hay que verlos como un mal, sino como una oportunidad para crecer, para madurar, para recapacitar. Claro, definitivamente los problemas son una bendición. A mayor problema, mayor posibilidad de éxito. Porque los problemas están presentes ahí para desarrollar esas capacidades, esas habilidades que están descansando, que están latentes ahí y no están siendo utilizados. Nos sacan de un espacio de comodidad para poder avanzar y crecer. Como lo has dicho, ¿no? Definitivamente es así. ¿Cómo logro entrar dentro del propósito de Dios? Creyendo lo mismo que cree Dios acerca de mí y de mis circunstancias. ¿Y qué cree Dios acerca de mí y de mis circunstancias? Que soy cabeza y no cola. Que si estoy pasando lo que estoy pasando, lo estoy pasando porque estoy preparado y capacitado para resolverlo. Y todo esto se logra creyendo lo mismo que cree Dios acerca de mí y de mis circunstancias. Aquí tenemos la pirámide de Maslow. La pregunta es, ¿se puede llegar a ser feliz? ¿Existe verdaderamente la felicidad? Por supuesto que sí. ¿No? Y aquí Maslow habla en la parte básica, la primera necesidad, la necesidad fisiológica. ¿Se puede ser feliz? Sí. Por ejemplo, Martin Seligman, que es doctor en psicología, ¿no? Organizacional, él es el padre, se le considera el padre de la psicología positiva. Sería bueno que anoten, ¿no? Y lo puedan investigar. Seligman, ¿no? Con Z, Seligman. Martin Seligman, padre de la psicología positiva. Él habla, bueno, aquí esta pirámide es la pirámide de Maslow, ¿no? También otro investigador, ¿no? Psicólogo, ¿no? Que desarrolló toda una estructura. ¿Cuál es el nombre, profesor? Martín. Martin Seligman. Seligman, Z-E-L-I-G-M-A-N. Martin Seligman. Gracias. Ok. Entonces, él menciona ahí, si estas necesidades básicas son suplidas en las personas ya se les pueden considerar ser felices. Porque han sido suplidas estas primeras necesidades básicas. Igual sucede en una iglesia. Si cada miembro de la iglesia tiene cubiertas estas necesidades básicas, se puede categorizar y decir de que sí, verdaderamente están en una etapa de felicidad. Dicen, la respiración. Si es que uno toma conciencia de saber respirar, conciencia de que puede respirar, respirar es vida, y valora y reconoce eso, obviamente puede decirse de que es una persona que tiene la libertad de vivir. El tema de la alimentación, el tema del descanso, ¿no? ¿Cuántos aquí hacen su siesta por lo menos entre media a una hora? Promedio media hora ya, después del almuerzo. Su siesta. Muy bien, Selmira, gracias, ¿no? Es muy importante porque eso nutre y repara. El tema sexual, ¿no? ¿Ya? El tema sexual también es importante. Uno puede ser padres, pueden ser padres
y muchas veces priorizar a los hijos, pero uno descuida muchas veces la relación de pareja. Y es muy importante entender de que como cónyuges tienen que darse su lugar. El tema de la homeostasis. La homeostasis tiene que ver con esa capacidad del cuerpo, del organismo de autocurarse, ¿no? Dios puso esa capacidad en el ser humano, la homeostasis, ¿no? El poder estar ecuánimes, el poder estar, por ejemplo, si te haces una herida, tu cuerpo rápidamente ayuda a que cicatrice esa herida, ¿no? Entonces, el tema de la homeostasis, de vivir una vida en equilibrio, más ecuánime. ¿Cómo es tu día, no? ¿Cómo es tu día? ¿Paras enojado, enojada? ¿Te apesta todo? ¿Te incomoda todo? Entonces, ¿a quién te pareces más? ¿A la cola o a la cabeza? Es una forma de hacer un diagnóstico rápido, ¿no? Maslow también habla del tema de la seguridad, de la afiliación, del reconocimiento y de la autorrealización, ¿no? Son logros, vivir en una vida en confianza con la gente, en respeto y tener éxito. Tus logros, ¿no? Tus logros. ¿Cómo se es feliz? Cubriendo estas carencias básicas. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Y en el otro lado, obviamente, aquí tenemos lo que es... Una bueno, también es pregunta, lo doctor. mismo, es lo mismo, ¿no? Adelante, adelante, por favor. En el caso de una pareja que, por decir, ha perdido por temor, por rencillas, el tener intimidad o relaciones en este caso, eh, ¿cómo se puede llegar a que, o subsanar en este caso, a esa persona? Pueden pasar meses y ya han perdido el interés sobre esa área en este caso. Claro, sobre ese tema hay una cantidad de módulos para el segundo año. Para el segundo año se va a trabajar sobre módulos del tema de la pareja. Ya. Hay una gran cantidad de variables, ¿no? Lo fundamental aquí es de que, por ejemplo, ¿no? Las escrituras dicen, aírense, pero no rompan un principio de vida, ¿no? Porque pecar significa romper un principio de vida, romper una regla, una norma. Entonces, aírense, está muy bien, aírense, es normal que se airen, no es malo airarse, pero no hagas daño a nadie ni te hagas daño a ti mismo. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué significa eso? Que desde el momento en que te enojas o tienes una contienda con tu pareja, desde ese momento, desde ese segundo, hasta un minuto antes de dormir, echarte a la cama, tienes la posibilidad de resolver eso, pero que no pase hasta el día siguiente. Imagínate que ha pasado un día, una semana, un mes, 4 meses. ¡Wow! Tienen muchas cosas acumuladas y obviamente es muy peligroso y muy riesgoso. Hablando del tema de la ira, ¿no? Del enojo. Acumular enojo, quien se hace daño más es aquel que se enoja y guarda el resentimiento en su corazón. Y entonces obviamente se expone a que pueda pasar algún peligro. Y uno de esos peligros podría ser al dejar de tener intimidad y dejar de tener vínculo, obviamente se expone a que uno de ellos o ambos en el camino puedan estar sensibles y susceptibles a cualquier situación que pueda empujarlos a una infidelidad. Ok. Bueno, quiero reforzar esta partecita donde dice, cada ser humano nace como algo nuevo, como algo que nunca existió antes, como un ser definitivamente distinto, dotado de todo lo necesario para lograr y descubrir y alcanzar su propósito en la vida. De manera individual, cada persona puede creer, puede pensar, puede sentir, puede hablar, puede oír, puede hacer, puede ser, y esta determinar la manera de ver,
percibir o interpretar a las personas, a las cosas y a las circunstancias, y aún acerca de sí misma, lo que ya les había mencionado. Además, cada una tiene sus propias potencialidades, sus capacidades y limitaciones. Por derecho propio, cada persona es y puede ser alguien importante, pensante, consciente y productivamente recreadora. En una palabra, posee todos los atributos necesarios para triunfar en la vida. Ok, voy a hablar de estas frases. El auténtico no consagra su vida al servicio de lo que imagina que debe ser, sino por el contrario se esfuerza por ser él mismo lo que es, y como tal no consume sus energías en representación dramática ni en falsas pretensiones. Cuando estamos hablando de las representaciones dramáticas, estamos hablando de los comportamientos causados por las 5 heridas, ¿no? ¿Ya? Ni en falsas pretensiones, ni tampoco en manipular o inducir a otras personas en sus propios juegos, es decir, hacerse la víctima, ser un agresor u ogro, o ser un salvador, ¿no? Perdiendo el tiempo, ¿ya? A ver, el auténtico posee un justo sentido del tiempo, no pierde el tiempo, responde adecuadamente a cada situación de una manera apropiada al mensaje enviado y en todo caso preserva la importancia, el mérito y el bienestar y la dignidad de las personas con quienes se comunica. Sabe que hay una oportunidad para cada cosa y un momento para cada actividad. Y esto a ustedes, yo sé que les va a resonar familiar. Un momento para ser agresivo y otro para ser pasivo. Un momento para estar juntos y otro para estar solos. Un momento para luchar y otro para amar. Un momento para trabajar y otro para jugar. Un momento para llorar y otro para reír. Un momento para hacer frente y otro para retirarse. Un momento para hablar y otro para guardar silencio. Un momento para premiar y otro para esperar. Hay que saber darse cuenta que todo tiene su tiempo en la vida, lo que dicen las escrituras, ¿no? Ustedes lo saben. Voy a dar unas características del mediocre. Las escrituras nos mencionan y nos dicen, más te conviene ser frío o caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca, ¿no? Entonces vamos a hablar de la mediocridad. Recuerden lo siguiente. ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo significa ser sacado de en medio de la mediocridad para poder volver a recuperarse y ser auténtico, originalmente hablando. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el mediocre? Aunque el individuo nace para vencer, aunque el individuo nace para triunfar, no es menos cierto que nace indefenso y dependiente por completo del medio ambiente. Los auténticos hacen con éxito esa transición, ¿no? Desde la incapacidad total a la independencia y desde esta a la interdependencia. No va a ocurrir lo mismo con los mediocres. En algún momento durante su vida, los mediocres van a empezar a eludir la responsabilidad de sí mismos y de lo que hacen. Las excusas son para mediocres, las justificaciones, pero para la gente auténtica que se ha dado cuenta que es cabeza y no cola, obviamente asume la responsabilidad. Si es que uno justifica, pone excusas, no se está haciendo cargo de sí misma, no está asumiendo responsabilidad por aquello que se ha producido. A ver. Vamos a avanzar un poco más. Por ejemplo, cuando hablamos de mediocres, estamos hablando de las dos conductas, ¿no? La conducta de neuroticismo y la conducta de psicoticismo, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado, verdad? ¿Cómo se origina el neuroticismo? A través del miedo y el susto, ¿ya? Y el psicoticismo nace a través de la vergüenza, ¿no? O sea, a través de la vergüenza con lo que es el tema de la ira. Entonces el neuroticismo
es esa persona que queda dañada y que quedó atrapado en el dolor, en el recuerdo, en el pasado, y siempre se echa la culpa. Soy culpable, yo soy culpable, ¿no? Acepta el rechazo, pero en el psicoticismo la persona rechaza el rechazo y dice, yo no soy culpable, tú eres culpable, y echa la culpa a los demás, busca culpables en el psicoticismo. Quedó atrapado en el futuro, quedó atrapado en el mañana, ¿no? Y aquí tenemos una de las características, ¿no? Dice, si me hubiera casado con, si hubiera tenido otro empleo, si hubiera terminado mis estudios, si hubiera sido guapo o bonita, si hubiera tenido mi cabello ondulado, las cosas hubieran sido diferentes. Si mis padres hubieran sido diferentes, si hubieran nacido ricos, si mis padres hubieran sido mejores. Cuando por el contrario el perdedor vive en el futuro, espera el milagro, que como en cualquier cuento de hadas, podrá hacerle vivir por siempre feliz. En lugar de buscar su propia vida, se dedica a esperar el rescate, ¿no? El rescate mágico. Qué maravillosa será la vida cuando termine mis estudios. Llegue el príncipe encantador, ¿no? La mujer ideal. Que los niños crezcan. Cuando los niños crezcan, mi vida será diferente. Cuando el jefe se muera. Cuando me favorezca la suerte. Cuando mi abuelito muera. Pues ya está viejito, pues, ¿no? La herencia. Cuando mi abuelita muera. Bueno, aquí vamos a hablar de instrumentos para el proceso de cambio, ¿no? Cuando una persona quiere describir el porqué de su mala racha, ¿no? Y cambiarla, cuando quiere parecerse más al vencedor, ¿no? El ser auténtico que ha nacido para ser, puede recurrir a los experimentos de tipo Gestalt. Entonces, aquí vamos a tener dos enfoques. Vamos a trabajar dos enfoques, que es el enfoque Gestalt. Ya, el enfoque Gestalt trabaja todo lo que es, fondo y forma, todo lo que es esto, identificar el daño emocional y movilizarlo, encontrar las heridas emocionales y movilizarlos. Y para eso vamos a trabajar con diferentes técnicas. Una de esas técnicas es la técnica de la silla vacía, ¿no? ¿Ya? La técnica de la silla vacía. A ver, bueno, ya les hablé del neurótico, el psicótico. Aquí, la silla vacía. Les voy a poner un ejemplo. A la silla vacía también se le llama como el asiento incómodo, ¿no? Uno de los ejemplos, se pone una persona, ¿no? Y bueno, pues se sienta en el asiento incómodo. Son dos sillas. Una silla a un lado y la otra silla al frente, ¿no? Ya para que tengan una idea. A ver. Aquí. Entonces la persona dice, no sé por qué estoy aquí, siempre soy amable y servicial. Y entonces se le hace sentar en la silla opuesta y bueno, se le hace hablar, ¿no? Lo opuesto de lo que es el ser amable, ¿no? Entonces actúa en la silla opuesta. Lo sabes demasiado, no tienes amigos, por ejemplo, ¿no? Ya yo me siento en la silla incómoda y de pronto digo, no, bueno, no sé por qué estoy aquí si soy una persona amable y servicial. Allá. Entonces, si yo soy amable y servicial, me senté en la silla incómoda, soy amable y servicial, entonces me siento en la silla opuesta y voy a hablar de lo opuesto de la amabilidad. Lo sabes demasiado bien, no tienes amigos. Este es un experimento que se hizo en un trabajo, pues, terapéutico, ¿no? A una persona que se le hizo sentar y se trabajó con ella. Luego volvió al asiento incómodo y se le preguntó, ¿por qué estás ahí? Bueno, ¿qué sientes? Bueno, no puedo entenderlo, siempre ayudo a los demás, dice, ¿no? Entonces en la silla opuesta se levanta y dice, ese es el problema, como eres siempre Ana la servicial, todo el mundo te debe favores.
Entonces se trabaja la bipolaridad aquí, por ejemplo, ¿no? Ya se trabaja la bipolaridad. Cuando hablamos la bipolaridad o el dualismo, estamos hablando de la amabilidad versus lo opuesto a lo amable, ¿no? Es una persona que al final se da cuenta que ella hace favores a todo el mundo, pero con la condición de que también se lo devuelvan. Y entonces, como no se lo devuelven, esta persona obviamente llega a la conclusión de que todo el mundo te debe favores, ¿no? ¿Ya? Cuando hablamos de Eric Berne, estamos hablando de la estructura de la personalidad. No sé si han escuchado del PAN. ¿Ya? Eric Berne es considerado como el padre de la escuela del análisis transaccional. Tanto Fritz Perl, ¿ya? Fritz Perl se le considera el padre del enfoque gestáltico, ¿no? Del enfoque de la terapia gestáltica, y Fritz Perl, como padre del enfoque de la terapia gestáltica, él trabaja a fondo y forma, ¿no? Es encontrar el daño emocional y trabajar el mundo emocional, ¿ya? Entonces, el hilo conductor es las emociones. Y entonces, cuando se trabaja las emociones, prácticamente se trabaja los tres estados del yo al combinarse con lo que es el análisis transaccional. Mientras Fritz Perl es del enfoque gestáltico, el padre del enfoque gestáltico, Eric Berne se le considera el padre del análisis transaccional. Tanto Eric Berne como Fritz Perl fueron psicoanalistas, ¿no? Y obviamente ustedes saben que el padre, el fundador del psicoanálisis fue, a ver, se me fue el nombre, no puede ser posible. A ver, ayúdeme si por ahí alguien se recuerda el fundador y el padre del psicoanálisis, Freud, ¿no? Sigmund Freud. ¿Verdad? Sigmund Freud, ¿ya? Entonces, recuerden bien, ¿no? Tanto Fritz Perl como Eric Berne fueron psicoanalistas, provienen de la escuela de Sigmund Freud, pero ellos se salieron, ¿ya? Llevaron la formación, se especializaron con el psicoanálisis, pero de ahí salieron y desarrollaron sus propios enfoques. Fritz Perl desarrolló el enfoque de la Gestalt, ¿ya? Gestalt significa trabajar tanto el fondo como la forma de un problema, de una situación o de unas circunstancias. Es decir, detectar las heridas emocionales y cerrarlas. Mientras que Eric Berne habla de los tres estados del yo, ya ahí lo tienen, el estado padre, el estado adulto y el estado niño. Ya, recuerden bien, el PAN, ¿no? Es el diagrama estructural de la personalidad. ¿Qué cosa es lo que Eric Berne dice? Menciona que cuando se habla de los tres estados del yo, toda persona tiene estos tres estados del yo. Hay un diálogo interno en nosotros, ¿ya? Ya hay un diálogo interno. Entonces, Eric Berne dice que ese diálogo interno es causado por los tres estados del yo, el estado padre, el estado adulto y el estado niño. ¿Qué cosa es lo que se encuentra en el estado padre del yo? Se encuentran todos los recuerdos archivados aquí en el subconsciente, todos los recuerdos de los comportamientos, las formas, las palabras en que papá, mamá, cuando éramos niños nos decían, nos daban las indicaciones. Coges de esta manera la taza, te tienes que sentar de esta manera, no hagas esto porque es faltar el respeto, salúdale, trégale la mano a la persona que te está saludando, etcétera. ¿No? Son todas las tradiciones, tradiciones, costumbres, formas y cultura en que se ha desarrollado en la familia, ¿ya? Entonces, los deberes, ¿no? Todo el tema de los deberes, debes de hacer esto, debes de hacerlo de esta manera, etcétera, etcétera. Eso se archiva, ¿ya? Eso se archiva, todas las formas de comportamientos, las palabras, las indicaciones de papá y mamá cuando nosotros éramos niños, eso se graba en el estado padre del yo.
En el estado niño del yo se guarda y se archiva todos esos recuerdos de los sentimientos que haya experimentado de niño uno, ¿ya? Aquí son las formas, las palabras, aquí son los sentimientos, lo que yo experimenté. Por ejemplo, Jorgito, si experimentó el miedo y el mensaje de los sentimientos que experimentó va a estar guardado en el estado niño, ¿no? Ah, mi mamá, para mi mamá, las tazas son más importantes que yo. Y entonces ese evento y los sentimientos que experimentó, el miedo y la forma en que se desarrolló, eso va a ser guardado en el estado niño. Yo no sirvo, yo no valgo, soy inútil, me siento que no valgo, no creo que pueda hacer las cosas, ¿no? Y en el estado adulto del yo se encuentra registrado y archivado la forma en que uno analiza, piensa, razona, evalúa y direcciona todas estas cosas. Todos tenemos un diálogo interior y Eric Berne habla de que ese diálogo interior tiene que ver bastante con estos 3 estados del yo. Pero yo le agrego 2 voces más. La voz de Dios, ¿no? A través de los principios vitales que están archivados en tu mente, y también la voz del adversario, ¿no? Que te va a juzgar, que te va a decir que no puedes, te va a hacer sentir mal, te va a debilitar, pero la voz de Dios te va a decir que sí puedes, te va a ayudar a poder hacer que tú puedas reconfortarte, ¿no? Por ejemplo, así como una mamá saludable en su adulto sano, haría que cuando se rompió las tazas iría rápido pero sin hacer bulla, ¿no? Iría rápidamente y lo abrazaría a Jorgito, ¿no? Y le diría, mi amor, cálmate, lo va a abrazar hasta que tenga calma y certeza y le va a decir al oído, cariño, cálmate, es un accidente. Lo más importante es que no te hayas hecho nada. Esa voz de reconfortar, de consolar, de ayudar, esa misma voz se va a escuchar a través de esa voz acerca de Dios. Siempre nos va a confortar, nunca nos va a acusar. Y entonces serían 5 tipos de voces que vamos a ir escuchando en ese diálogo interior dentro de nosotros. La voz en el estado padre del yo, la voz de nuestro adulto, nuestra propia voz diciéndonos, razonando, analizando las cosas, la voz de nuestro estado niño del yo, la voz obviamente de los principios vitales de Dios a través de las escrituras, la voz del adversario. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Profesor Jo, le saluda Martín Chiroque, buenas noches. Adelante, muy buenas noches. Profesor, en la voz, en el yo niño y en el yo adulto o en el yo padre, siempre va a ser la parte negativa de nuestros recuerdos, sea emocionales o deberes. ¿Siempre va a ser lo negativo o puedo yo sentir, no, yo me sentí alegre cuando estaba niño, cuando me hacían sentir esto, en la voz niño, por ejemplo, ¿no? Esa era mi pregunta. Claro, profesor. muy interesante tu pregunta y bastante oportuna. Hay 2 tipos de padre, ¿no? En el estado padre del yo. El padre perjudicial y el padre nutricio. ¿Ya? El padre perjudicial y el padre nutricio. Entonces, generalmente no se escucha la voz del padre perjudicial, ya trayéndonos recuerdos que nos dañaron, ¿no? Que nos dañaron. ¿Por qué siempre está presente ahí la voz de los padres, ¿no? Que nos dañaron, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dolor. Y como el dolor está ahí presente, muchas veces no nos deja escuchar generalmente la voz del padre nutricio. Claro que también vamos a recordar en algún momento a la voz del padre nutricio y qué es lo más elemental cuando ya se curan esas heridas emocionales de la infancia, ¿no? Se va a escuchar solamente la voz de nuestros padres nutricio, ¿ya? Ahora, en el estado niño del yo, tenemos
El niño, el pequeño profesor, ¿ya? El pequeño profesor, por ejemplo, el pequeño profesor, cuando ustedes se habrán dado cuenta como padres, nuestros hijos tienen sus destellos de pequeños profesores porque aprendemos de ellos, ¿no? Por ejemplo, una ocasión, mi hijo Greg, ¿no? Más pequeño, ahorita tiene 12 años, más pequeño, jugando con su tío Hugo, jugaban, corrían por aquí, por allá, y de pronto el tío se golpeó una parte de la cadera, ¿no? Y dijo, ¡au, qué rico! Y entonces por el dolor, ¿no? Entonces mi hijo, tenía creo 6 o 7 años, le dio una patada otra vez al tío, ¿no? Así en la canilla. Pero ¿por qué me golpea, me pateas? Le dice el tío. Y mi hijo Greg le responde rápidamente, le dice, pero es que tú dijiste que es rico el golpe para ti. Y como es rico el golpe para ti, por eso te pateé, tío, le dice, ¿no? Y obviamente ahí funciona el pequeño profesor, porque es lógico, como vamos a decir cuando nos golpeamos, qué rico, ¿no? Es que muchas veces uno lo dice con una reacción. Entonces ahí tenemos el pequeño profesor, tenemos el niño libre, ¿ya? El niño libre, y tenemos al niño adaptado. Son tres tipos de niños, ¿no? El pequeño profesor, el niño adaptado y el niño libre. ¿Ok? Ese es en la parte del estado niño de León, ¿no? No sé, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? Alguien me está rayando. Alguien me ha rayado por ahí, pero bueno, no hay problema. Ok, voy a hacer el resumen. Una persona que no tiene conocimiento de cómo actúa o siente está empobrecida. Es importante que como personas necesitamos conocer cómo actuamos, qué sentimos o cómo sentimos. ¿Ya? Siempre tenemos que ir evaluándonos, autoanalizándonos, introspeccionarnos, ¿no? Y darnos cuenta cómo actuamos y qué estamos sintiendo frente a estas circunstancias. Tenemos que identificar qué tipo de sentimientos experimentamos frente a las circunstancias que experimentamos. Recuerden que hay 5 emociones básicas. La primera emoción es la emoción de la alegría o felicidad. La segunda emoción es la emoción de la tristeza. La tercera emoción es la emoción del asco o la indignación, el desprecio o la repugnancia. La cuarta emoción es la emoción del miedo. Y la quinta emoción es la emoción de la ira o el enojo. Son las 5 emociones básicas, y sobre estas 5 emociones básicas tenemos que aprender nosotros a identificar cuál de esas emociones estamos experimentando, ¿no? Y darnos cuenta qué es lo que está sucediendo en nosotros. Si no tenemos conocimiento de ello, obviamente seremos unas personas empobrecidas y simplemente creeremos que somos cola y no cabeza. Todo nos va a apestar, ¿no? Ahora, como carece de confianza básica, oscila entre sus fuerzas interiores en conflicto. Es menos que un todo porque ha enajenado, ¿no?, partes de sí mismo. Puede haber enajenado su intelecto, sus emociones, su creatividad, sus sentidos corporales o alguna parte de su comportamiento. Cuando una persona se hace consciente de sí misma y se encamina hacia la realización total, se va a enriquecer y va a crecer y va a tener más ensanchamiento de su territorio, y el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. Cualquier persona que decida ser auténtico o auténtica podrá convertirse en más que un vencedor. No en un vencedor, sino en más que un vencedor, como dicen las Escrituras. Ser más que un vencedor es aquella persona que acepta la realidad de que todas las cosas le ayudan para bien. El 99% de las cosas buenas, o en todo caso, todas las cosas buenas en la vida se resumen en el 99%. Y nace a partir, o se inicia a partir del darse cuenta de que estás con vida, porque si no
estás con vida, estás bajo tierra y ya no hay esperanza, ya no vas a poder disfrutar una conversación, ¿no? Con tus hijos. Tus hijos no son tus enemigos. Ah, pero es que tú no has tendido tu cama. Mira la hora que es. Y pasas la hora y desperdiciando el tiempo discutiendo con los hijos en vez de conversar y dar la prioridad de poder generar un vínculo y una conexión ese día con ese hijo o esos hijos. Porque ese día que tú vives con ellos, nunca más se va a volver a repetir. Disfruta a tus hijos en las edades que van desarrollándose. Ellos no son tus enemigos, tu cónyuge no es tu enemigo. Y es importante entender de que el ser auténtico se da cuenta que la prioridad son los hijos y no el orden. ¿Ya? Hay prioridades. No es prioridad las normas, ni las reglas, ni las leyes. La prioridad es el ser humano. Todas las cosas fueron hechas por causa del Hijo, dice las Escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, demostró su amor dando prioridad al ser humano y no a lo que hicieron. Cualquier persona que decida ser auténtico podrá convertirse en más que un vencedor. A través de ellas va a descubrir que puede confiar cada vez más en las grandes capacidades, habilidades, recursos, herramientas e instrumentos que están ahí presentes para lograr llegar a su autorrealización. Comprende que su creador lo dotó de esas facultades. Asimismo, continúa recubriéndose y renovándose a sí mismo para él. La vida no consiste en conseguir más, sino en ser más. El auténtico se alegra de vivir. Y termino con esto. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos por los problemas, por las dificultades, por las adversidades, mas no desamparados, no estamos solos. Derribados, caídos como un tronco en el piso, pero no destruidos. Llevando en nuestro cuerpo siempre por todas partes la muerte, resurrección y grandeza de Jesucristo. Muchas veces uno se queda en la muerte nomás de Jesucristo y no lo completa. ¿Ya? Sí, la muerte, la resurrección y la grandeza de Jesucristo. Todos tenemos que llegar a la estatura de Jesucristo, porque mayores cosas de las que hizo Él las vamos a hacer nosotros. No sé si me dejo entender. Ese es el auténtico. Ese es el auténtico en definitiva. Y quiero terminar con esto, ¿no? Cuán importante es darse cuenta que definitivamente no estamos para perder tiempo. Nada nos vamos a llevar, pues, cuando tengamos otro cuerpo, ¿no? No, nada nos vamos a llevar cuando tengamos otro cuerpo. Así es que más nos vale darnos cuenta que el ser auténticos es haber aceptado la realidad del sentido de vida. ¿Y cuál es el sentido de vida? De que todas las cosas nos ayudan para bien. Solamente el 1% es el todo de las cosas negativas, de las adversidades. El 1%. Inclusive este 1% que está lleno de adversidades, de conflictos, de circunstancias difíciles, de problemas, están ahí presentes para desarrollar las capacidades, las habilidades que Dios puso en nosotros. Así como la portada, la figura de la portada, ¿no? Como la oruga pasa por un proceso hasta llegar a ser mariposa. Igual con el tema de la metamorfosis. Pasamos por un proceso. Nunca dejamos de crecer y desarrollarnos. Pero el sentido de vida está aquí, que Dios ya nos los dio. El sentido de vida es que todas las cosas nos ayudan para bien. Si el 99% es de las cosas buenas y el 1%, sumados son el 100%. Todas las cosas nos ayudan para bien. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor, ayúdenme, no sé si me he dejado de entender. Buenas noches, profesor. Adelante, adelante, por favor.
Solo para reflexionar un poquito. Entonces todo lo que hemos conversado me lleva a comprender lo importante que es el ir conociéndonos, ¿no? Y también evaluando nuestra vida, en especial aquellas cosas que hemos aceptado como verdades, ¿no? Y que hemos guardado en nuestra mente, ¿no? Uno de los pasajes que leímos en Romanos, ¿no? Dice que debemos cambiar nuestra manera de pensar. Y eso habla acerca de los conceptos que hemos dejado que se establezcan en nuestra mente y que luego son los que gobiernan nuestra forma de actuar, ¿no? Nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar de nosotros mismos, incluso, ¿no? Y eso es lo que me lleva a reflexionar esta clase. Muchas gracias verdaderamente por ese aporte. Sí, cambiar nuestra manera de pensar. Para cambiar nuestra manera de pensar tenemos que cambiar nuestra manera de creer. Y ahí está todo, identificar qué tipos de creencias negativas se han introducido en nosotros. Una vez que ya hayamos identificado esas creencias negativas, hay que cambiarlo por lo contrario. Si, por ejemplo, la creencia negativa es no voy a poder lograr alcanzarlo, lo opuesto sería sí voy a poder lograr alcanzarlo. Entonces, hay que cambiar ese por qué por el para qué. Hay que cambiar esa creencia ya identificada en lo negativo, cambiarlo a lo positivo. Entonces, cuando logras lo primero identificar esta creencia negativa, el segundo paso es cambiarlo por lo opuesto. Por eso es que las escrituras dicen, diga el débil fuerte soy. Ahí está la fórmula terapéutica. Diga el débil fuerte soy. Diga el pobre rico soy. Diga el enfermo sano soy. ¿Por qué? Porque todo empieza en la creencia. ¿Cómo logro entrar dentro del propósito de Dios creyendo lo mismo que cree Dios acerca de mí y de mis circunstancias? ¿Y qué cree? Él cree que todo lo que tú estás pasando, lo estás pasando porque estás preparado y capacitado para resolverlo, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a lo que están dentro del propósito de Dios, porque Dios no te prueba más allá de lo que tú no puedas soportar, porque conjuntamente con la prueba, Dios ya te dio la salida. No lo ves la salida porque estás distraído, poniendo la mirada en el problema y no en la solución. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Algún aporte para ya poder ya dar por finalizado el tiempo de clase del día de hoy? Una cosita más. Adelante. Entonces, lo que dice el libro de Santiago toma sentido, ¿no? En el capítulo 1, cuando dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas, nos gocemos. Que es la actitud contraria a lo que se nos ha enseñado, ¿no? Se nos ha enseñado a sufrir las pruebas, a llorar las pruebas, a sentirnos mal cuando estamos en pruebas, cuando aparentemente no tenemos lo que queremos, ¿no? Se nos ha enseñado a ver todo de color gris, hacia oscuro, negro, si quisiéramos decirlo así, y a ver las cosas en el sentido completamente negativo, pero la Biblia nos dice que no, pues es todo lo contrario, que debemos hacer todo lo contrario, debemos alegrarnos. Es más, dice que Así es, así es. podríamos sentir aún cuando estamos alegres, cuando estemos en diversas pruebas. Entonces nos muestra el enfoque que verdaderamente deben tener las pruebas en nuestra vida, ¿no? Y entonces ahí haya sentido todas las cosas nos ayudan a bien. Genial. Totalmente cierto. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que alegrarnos? Porque esos problemas, esas dificultades están presentes para desarrollar nuestras capacidades, nuestras habilidades, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Y esa es la gran realidad. Eso es lo real. Eso es lo correcto. Y termino con esto cuando dice, ¿no? Cuando se presenten estas cosas, dice, levanten, erguíos vuestras cabezas y alégrense, porque el tiempo
ha llegado. No sé si me dejo entender, ¿no? ¿Ya? Entonces, proseguimos a nuestra meta. Proseguimos, alegrémonos. Y aquí va el secreto. ¿Cómo nos alegramos? Y finalizo con esto. ¿Cómo nos alegramos? El auténtico se da cuenta cómo se alegra. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro, ¿no? Entonces, tener un rostro hermoso es ser atractivo. ¿Y cómo logro ser atractivo, ser carismático, atrayente, con un corazón alegre? Pero ¿cómo logro desarrollar un corazón alegre? Agradeciendo. Ser agradecido. Por eso cuando dice, no, alégrense, ok, alégrense está diciendo, recuerden que para alegrarse tienen que ser agradecidos. Ya, agradecido por los problemas, por las dificultades, por las situaciones que se han presentado. Claro, no va a ser fácil, pero eso pule nuestro carácter para llegar a tener ese carácter de Jesucristo. Te hace fuerte. Bien, para terminar, yo quiero, por favor, que ustedes en el grupo, ¿no? En el grupo puedan escribir ¿qué te llevas de esta clase, ¿no? ¿Qué palabra te movió, qué palabra te caló, ¿no? ¿Qué te llevas de esta clase? ¿Qué palabra, qué frase, qué término te llevas como aprendizaje de esta clase? Lo escriben en el grupo, por favor. Y gracias por el tiempo de ustedes, ¿no? Y esta es una gran aventura de aprendizaje donde todos desarrollamos el tema de cada día, ¿no? Ahora les dejo